En este momento abrimos los archivos de Circo Romano. Repasamos historias atípicas, personajes tristemente célebres, rarezas deportivas y casos policiales. Llegan los expedientes Birman a Circo Romano. Le mandamos un saludo, un abrazo de parte de todo el equipo de Circo Romano a Gustavo Barreiro, que es quien nos hizo esta bonita música que suena como cortina de los expedientes Birman, esta vez edición mayo 2023. Ahí Tavo, que anda por San Lorenzo, me enteré hace poquito, le mandamos un abrazo. Esperemos verlo pronto y cuando venga de visita recibirlo aquí en el estudio con papel picado y quizá alguna cerveza. Hoy que es el Día Internacional, el Día Nacional de la Cerveza, y más adelante nuestro amigo el Moro Martín Quispe va a estar hablando al respecto y obviamente abriendo el juego para que todos aquí hablemos, porque todos tenemos anécdotas con cerveza. Que traiga alfajores, Tavo, cuando vuelva. Que traiga alfajores también. Lo que vamos a hablar hoy, la temática de la columna de mayo, es el partido entre Bolivia y Argentina de 1997. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, yo tengo un vago recuerdo de verlo en directo en Telefe. Yo estaba en 97, estaba en cuarto grado. Mira. Con mis compañeros de primaria en la casa de uno de ellos. Hace poco me enteré, porque sí, para mí, siendo chiquito, me quedaba como el recuerdo de se cagaron a trompadas, lastimaron a Julio Cruz. Hace poco me enteré de lo que hubo detrás. Es interesante. Es interesante. Vamos a hablar de este encuentro futbolístico que se disputó el 2 de abril de 1997, cuando la selección argentina de fútbol, comandada por Daniel Alberto Pasarela, debía visitar a su par boliviana en el estadio Hernando Siles, con los famosos 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el problema con la altura? ¿Viste? Que siempre, no, hay que ir a La Paz. Bueno, River hace poco tuvo que jugar en la altura de La Paz, perdió. ¿Cuál es el problema con la altura? Cuanto mayor es la altitud, disminuye la presión atmosférica. Esta bien, es una parte un poco teórica, tratamos de simplificarla lo más posible, pero me parecía que estaba bien comentar un poco porque, como decíamos, siempre se habla de la altura, que no se puede respirar, pero no se dice mucho. Cuanto mayor es la altitud, disminuye la presión atmosférica, lo que provoca que el aire se vuelva más delgado y que haya menos oxígeno disponible. Esta condición del terreno puede producir dolor de cabeza, mareos, cansancio, náuseas, pérdida del apetito, irritabilidad y dificultades respiratorias, entre un montón de otros síntomas. La mayoría de las personas puede ascender hasta 2.000 metros en un día sin ningún problema, pero superando los 3.000, aproximadamente el 40% sufre el mal de la altura. Los órganos más afectados suelen ser el cerebro y los pulmones, pero luego de unos pocos días el cuerpo se aclimata y logra generar los glóbulos rojos necesarios para transportar oxígeno a los tejidos. Sintetizando lo que dicen los medios: falta el aire y no se puede respirar. Eso era más fácil. Por estas razones, el cuerpo técnico del albiceleste concentró a casi todo el plantel en La Quiaca, esto es en Jujuy, durante 20 días, un montón de tiempo para un partido de eliminatorias, algo similar a lo de la selección de Bilardo en Tilcara previo al Mundial del 86, pero esto por un partido contra Bolivia, con la intención de aclimatar a los jugadores. El entrenador argentino había manifestado que no quería disputar el encuentro en estas condiciones, decía que era inhumano jugar en La Paz, y que el público local estaba obviamente irritado con él a partir de estas declaraciones. El ambiente incluso lo llevó a suspender la conferencia de prensa previa al partido correspondiente a la segunda ronda de las eliminatorias de cara al Mundial de Francia 98, como decíamos, ya que el periodismo del país vecino estaba demasiado hostil. El periodismo, viste que a veces para vender un partido te aumenta. No sé, Figal, por ejemplo, dijo gallinero. Hasta los hinchas de River le dicen gallinero, claro, al estadio de River, y se armó un quilombo bárbaro. Era un irrespetuoso. Bueno, es como el boxeo, ¿viste? Que te arman un quilombito para darle mayor prensa
al asunto. Bueno, el periodismo come de eso muchas veces. Y vamos directamente a hablar del partido. El equipo visitante saltó aquella tarde al campo de juego con... Van a aparecer algunos nombres que para los noventosos nos van a traer recuerdos, pero a mí me sorprendió. Yo no recordaba que algunos jugadores habían jugado en la selección. Argentina. Sí. Si uno los mira ahora, eran medio pelo algunos. Claro, sí. Arco, Nacho González, Sí. arquero de Racing. Pantalones largos, siempre. Siempre. Defensores, Nelson Vivas, Roberto Sensini, Pablo Paz Pablo Paz. y Juan Pizorín. Juan Pizorín, un crack. En el medio campo, Hernán Díaz, Gustavo Zapata y Diego Caña. Pipo Gorosito como enganche. Mirá. Y arriba, el Chelo Delgado y Julio Cruz. Gustavo Zapata y Diego Caña en el mediocampo, junto a Pipo Gorosito. Eran dos tractores, no podían Sí, correr sí. nunca, ¿no? En la altura. No corrían eran posicionales, pero de correr no hablemos. La decisión de sentar en el banco a Juan Sebastián Verón y a Ariel Arnaldo Ortega, que eran habituales titulares en el equipo de Pasarela, tuvo que ver con que se habían sumado tarde a la concentración y no quisieron exponerlos a el clima, la altura, etcétera. El primer tiempo culminó 1-1, quien se puso en ventaja fue el equipo boliviano, con gol de Marco Sandi a los 8 minutos, y Argentina lo empató con un gol de Gorosito, de penal. De penal. Durante un complemento de pierna fuerte, Fernando Ochaispur volvió a convertir para el local, y más tarde en el visitante vieron la roja, Vivas y Zapata. La segunda expulsión desató un entredicho cuando el volante argentino quiso llevarse a algún adversario expulsado por él y bueno, alguna maña, alguna travesura para ver si picaba algún integrante del plantel boliviano, y comenzaron las provocaciones. El arquero Nacho González le pegó un cabezazo a un rival y tiempo después recibiría 3 fechas de suspensión. Se ve que no fue advertido por el árbitro, no lo vio y zafó en el momento. Este hecho fue un anticipo del bochorno que se avecinaba y que ocurriría minutos después. Julio Cruz se dirigió apurado a sacar un lateral con la idea de reanudar el juego rápidamente y disipar la situación, pero no la pudo disipar mucho, porque cruzó insultos con el banco de suplentes de Bolivia, que se encontraba en ese sector de la cancha. Y fue entonces que el chofer del micro ¿Qué hacía ahí, no? le pegó un puñetazo en el pómulo derecho, sin mediar palabra, Qué sin genial. ningún entredicho previo. Pero qué- Tomá. ¿Qué Fue lo hacía que el chofer? faltaba. Igual, ¿qué hacía el chofer? Sí. Impensado en el fútbol ahora que haga el Claro. chofer de bondi sentado ahí, ¿viste? Fue lo que faltaba para terminar de picar la situación, que enseguida provocó tumultos, golpes, excesos verbales y empujones que desataron una batalla campal entre los deportistas, la hecatombe, la debacle total, que incluyó el ingreso de la policía local con sus escudos al verde césped y empezó a repartir bastonazos. Usted sabe cómo actúa la policía cuando No soy visitante. Cuando- Y en todos lugares. Sí, cuando le piden que disipe una situación. Puede disiparla a los golpes a veces. Es lo que sucedió en ese momento. Bueno, nada. Incluyó el ingreso de la policía local con sus escudos al verde césped. Y el DT argentino, junto a Diego Caña y el médico Luis Cebeso, se llevaban en camilla a Cruz, que cayó tendido cubriéndose el rostro, directo a la zona de vestuarios. Decíamos que había recibido un puñetazo en el pómulo derecho. Y esto es importantísimo. El túnel, camino a los vestuarios, era un absoluto caos. Las fuerzas de seguridad intentaban llevarse detenido al kinesiólogo y se recurrió al embajador argentino presente en la cancha para evitarlo. El camarín visitante se cerró completamente para asistir al delantero, que estaba muy dolorido. La contienda era seguida a través de televisión por Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA en ese entonces, quien no se había trasladado del país porque se había sometido a una intervención quirúrgica que le impidió viajar. Trató insistentemente de comunicarse con alguien de la delegación desde su teléfono móvil, estaba desesperado, pero no había buena señal y nadie lo atendía. Pudo contactarse unos breves segundos con David Pintado, que era el presidente de River Plate, River, sí. a quien le dijo enfáticamente: decile a Pasarela que termine en el partido en la cancha,
es una locura lo que estoy viendo, vuelvan al campo. Pasarela había retirado al equipo, no solamente se habían llevado a Cruz, sino que los jugadores se habían ido del campo de juego. Es sabido que Grondona tenía muchísima injerencia en la FIFA, relacionó los hechos con algo que a Chile le había costado la clasificación a 2 mundiales, porque en 1989 el arquero Roberto Rojas se provocó un corte a sí mismo para simular que una bengala lo había alcanzado y el equipo rojo abandonó. El titular de la AFA había participado de aquella investigación y de la mesa chica que decidió el castigo y conocía desde adentro el manejo de la situación cuando un equipo abandonaba y que aquel hecho había sentado obviamente un precedente. El árbitro decidió terminar el asunto y el partido continuó tras 12 minutos como si nada hubiera pasado. Argentina regresó sin su entrenador y quien ocupó ese lugar fue el entonces asistente, el querido y recordado Alejandro Sabela, que fue posteriormente en 2014 el director técnico que llevó a la selección a la final del Mundial frente a Alemania en el Maracaná, que bueno, perdimos 1-0. También faltaba el 9 en aquella formación. Argentina se había retirado con 9 jugadores, regresó con 8, que era obviamente Julio Cruz. El resultado no se movió y mientras el equipo local celebraba la victoria, Pasarela hacía algo muy extraño en lo que corresponde a un director técnico. Ustedes saben que suele ser muy hermético, es muy difícil acercarse a un plantel y menos cuando estás en el vestuario antes o después de jugar un partido. Bueno, Pasarela decidió abrir las puertas del camarín, así, de una. El Kaiser, tal su apodo, solía ser muy hermético y reticente a que la prensa se acercara al plantel, pero esta vez llamaba a los periodistas, a los camarógrafos y a los fotógrafos que cubrían el partido, y Julio Cruz estaba tendido en una camilla y era atendido con su camiseta ensangrentada. Los presentes no tardaron en darse cuenta de que Julio Cruz se había ido, si bien estaba golpeado, se había ido sin sangre en su rostro, y que el corte era en el pómulo izquierdo, cuando él se había retirado tomándose el derecho. Y había dejado la cancha, como decíamos, sin sangre a la vista. El escándalo en ese momento obviamente tomó mayor alcance. Al conocerse ese detalle, pequeño detalle, se echó a correr la versión de que a Cruz lo cortaron a propósito, con la intención de conseguir una ventaja en el Tribunal de Disciplina, generando un gran impacto visual. El cuerpo técnico ensayó una explicación cuando empezaron a sospechar, y declaró que en realidad el futbolista perdió la estabilidad cuando lo trasladaban en la camilla de chapa y se cortó la cara del lado izquierdo. Pero bueno, Pasarela empezó a gritar, vengan a ver cómo lo dejaron a Cruz, ¿no? Jamás nadie desmintió esta versión y el futbolista siempre declaró que no recuerda el episodio, no sabe qué pasó porque convenientemente perdió el conocimiento y cuando despertó estaba ensangrentado. Como en las películas. Claro. No hubo sanción, no hubo quita de puntos, no hubo ninguna represalia. Bolivia sumó 3 puntos y Argentina ninguno. La eliminatoria culminó con normalidad y nuestro equipo clasificó al Mundial, liderando las clasificaciones sudamericanas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hay declaraciones de un montón de personas. Vamos a irnos a septiembre de 2020, cuando el periodista argentino Juan Pablo Barsky tuiteó que si recibía 10.000 likes iba a contar en un hilo la verdad de aquella tarde en La Paz. Al minuto tenía 400.000. Superada la cantidad de interacciones, escribió: transmitía Telefe y la competencia era dura. Yo viajé por Canal 13 y TN. Tenían una lista con mi nombre y no me dejaban atravesar ninguna puerta. Enfrente del estadio había un hotel y allí fuimos con el camarógrafo. El conserje aceptó darnos la habitación más alta por $300. Desde allí el partido se veía perfecto. Yo me fui a la cancha, dejó al camarógrafo con la orden de que no podían enfocar más que los bancos y los detalles fuera del campo de juego, porque obviamente había derechos de imagen. Y bueno, continúa Barsky. La transmisión no enfocó la piña a Cruz y terminó al mismo tiempo que empezaba Telenoche. Me fui del palco a la zona de vestuarios y pido salir al aire. Escuchaba por el retorno que Mónica y César anunciaban un documento exclusivo sobre los hechos. Yo no sabía qué había pasado porque el golpe fue cuando me moví del palco. El productor había recibido por satélite la toma exacta
fuera de la transmisión de Telefe, sino que había sido conseguida desde esta habitación de hotel, y la mostraron. Yo salí al aire después como si hubiera visto todo. Al día siguiente se difunde la foto de Cruz, pero el corte era del otro lado y no coincidía con nuestras tomas. Algo había pasado. Ante la evidencia del fraude, dijeron que se lastimó en la camilla, pero esa versión se desinfló rápido y creció la más creíble. Lo habían cortado adrede para sacar ventaja y que le dieran por ganado el partido a Argentina. Con la intervención de Grondona, todo quedó en la nada. Un año más tarde, en 2021, el jugador boliviano Ochoa Ispur, En casa del segundo gol. claro, recordó: si Grondona no era el presidente de la AFA, ese día a Argentina la hubieran suspendido por varios mundiales. Con la actual dirigencia de Tapia la suspendían. Grondona tenía otro poder y solucionaba todo. He almorzado y charlado con Pasarela sobre el caso y coincidimos en que la previa estaba muy caldeada y el clima no era el mejor. Hablamos de un Grondona que era tesorero de la FIFA en ese momento. Sí, era el segundo. Era el segundo de la FIFA, claro. El fotógrafo del diario Olé, Gustavo Ortiz, recuerda que en el momento le decían: mirá lo que le hicieron con el golpe que le dieron. Y luego el director de fotografía del medio lo señalaba por escanear las fotos al revés, cuando vio que el corte estaba del lado izquierdo. Y él aseguraba que no. Ahí saltó todo. Me llamaban hasta del programa de Mauro Viale. Resulta que el papel de Grondona fue fundamental porque desde la AFA elevó un informe a la FIFA mencionando solo la violencia policial y los conflictos entre auxiliares de ambos seleccionados. Nunca habló del corte en el pómulo de Cruz ni pidió que le regalen los puntos. Por eso quedó bichísimo. Sí. Otro integrante del plantel boliviano, Miguel Rimba, le declaró al diario argentino Olé: Pasarela venía hablando desde una Copa Libertadores en que vino a Bolivia dirigiendo a River. Nacimos acá y jugamos acá, no podemos hacerlo en otro lado. Lo de Julio Cruz lo lamenté mucho, me parecía muy humilde, trabajador y sacrificado. Me dolió que se prestara a eso por orden de Pasarela y todo su cuerpo técnico. Y más tarde, unos cuantos años más tarde, no tengo la fecha, en la típica columna de la revista El Gráfico, todos la hemos leído alguna vez, Sí. había una columna que era 100%, que eran 100 preguntas a un personaje. Bueno, el personaje entrevistado, ¿quién era? Don Julio. Don Julio Humberto Grondona, primero de Viamonte. Y le preguntaron al respecto, ¿qué pasó en La Paz? Y él respondió: lamentablemente estaba en mi casa, venía de una operación, así que lo vi por tele igual que ustedes. Es un tema que es mejor dejarlo en el olvido. No creo que de una conversación sobre esto se pueda sacar algún beneficio. Clarito, ¿no? Así que, bueno. Y le mostró el anillo, ¿no? El famoso todo sí. pasa. Así que esa es la historia de el corte en el pómulo izquierdo de Cruz cuando fue golpeado en el derecho. El jardinero Julio Cruz, ex delantero de Banfield, de River, si no me equivoco del Inter de Italia. De la Lazio también, sí. Una carrera importante. Sí. Jugó un mundial en Alemania 2006, dirigido por José Néstor Peckerman. Por José Néstor, exacto. El famoso, ¿por qué no entró Messi en lugar de... Claro. En lugar de Claro, Cruz, ¿no? cuando todos pedían a Messi, el que entró cuando Messi se quedó con las patas abiertas en el banco de suplentes fue Cruz. Julio Cruz. Yo aprendí a no caerle a Peckerman por ese cambio. Entiendo que Messi era muy chico, no era el Messi actual. Igualmente, fuera del último mundial, a mí el que más me divirtió ver a Messi fue en el de 2006. Claro, sí. Porque era una promesa. Todos sabíamos lo que podía llegar a ser Messi, pero no tanto. Claro. Y los equipos se cuidaban menos de Messi. Sí, tal cual. Y... Yo tengo muchos cuestionamientos sobre ese mundial. Mirá, a José de banco, pero a José tengo... Sacar a Román... ¿viste? Hay que decir, Nunca, que yo soy riquelmista. Yo soy hincha de River, pero a mí Riquelme es una cosa que vuelve loco. Pero sí es cierto que ese partido Riquelme lo borraron. ¿viste? Pero yo no lo saco nunca. Yo tampoco, claro. Porque estás ganando 1-0 y Claro. tienes que aguantar la pelota, por más que no estés Claro. jugando bien, a Riquelme lo tenés que dejar. Es un tipo que, haciendo eso, te ganó una final de Intercontinental Exacto. contra el Real Madrid. Exacto. Después es muy cuestionable la elección de Pato, muy cuestionable. Al día de hoy la sostengo, muy cuestionable. Yo creo que... 2 días después estaba caminando normal,
volvió a Argentina y jugó el partido siguiente, pero bueno, Yo creo que ahí le creo. no sé qué pasó ahí, ¿viste? Pero sí creo que La imagen de Beckenbauer y Grondona sentados charlando uno al lado del otro es también un toque sospechosa. sí creo que Argentina fue la mejor selección de ese mundial. Sí, sin dudas, sin dudas. Más cuando vemos la final, que la gana Italia, que era un equipo muy defensivo, no era un equipo agradable de ver. Y Francia, que era Zidane más 10. Sí, exacto. Que la rompió toda Zidane en el ocaso de su carrera. Pero sí era un mundial ganable, y aparte el que le tenía mucha fe por estar Peckerman en el banco de suplentes, con la camada de De jugadores Qatar. que había sido campeón del mundo juvenil con Exacto. él en reiteradas oportunidades, Sí. ¿no? Había ganado en el 95, 97 y 2001. 2001, exacto. Eh, Qatar, Malasia, Argentina. Qatar, Malasia, Argentina, jugando, si no me equivoco, todos o casi todos los partidos en cancha de Vélez. Claro. Le gana un 7-0 a Egipto, una Exacto. cosa así. Yo creo que fue el mundial que viví con más ilusión. Después, bueno, del último que fue creciendo la ilusión a medida que se fue haciendo más probable. Más cercano lo que pasó Pero al en final. 2006 yo tenía una fe casi ciega. Porque tenía un aparte, equipazo. yo lo quería mucho a Peckerman. Claro. Y siendo el único mundial que jugó Riquelme, que cuando uno le repasa la carrera, Qué injusticia esa, ¿eh? es un poco increíble que haya jugado un solo mundial. Que lo haya jugado el 2002, el mejor Román de todos, que no haya estado ni siquiera convocado. Sí, Es como... sí, entiendo que a Bielsa le gusta otro tipo de jugadores, pero no sé si es que... Un día, No creo que Riquelme sea un jugador que no le guste a Bielsa. un día tocaremos el tema Bielsa también. que- Pero para el fútbol al que juega Bielsa, que es un tipo de jugar más rápido, por ahí Riquelme no, pero yo lo hubiera llevado. ¿Qué sé yo? En Alemania Riquelme que era jugaba... bicampeón de América y campeón del mundo. Claro, en Alemania jugaba... Y que pronto iba a ser subcampeón del mundo. Subcampeón del mundo, exacto. Sí, qué sé yo. Alemania tenía vértigo y sin embargo jugaba Ballack en Alemania, entonces, que era de las mismas características de Román. Pero bueno, Y aparte, Bielsa lo prueba a Riquelme antes del Mundial en un amistoso contra Gales. sí, Que lo lleva- prueba por presión del sí, público y de la lo prensa. lleva ¿no? Lo a lleva. Saja, a Riquelme y a Canigia. Exacto. Y termina llevando a Canigia para que lo expulsen en el banco de suplentes sin Contra jugar. Suecia, sí. Termina llevando a Canigia lesionado, que servía para una hipotética segunda ronda, Exacto. que encima lo echan en el banco de suplentes. Para eso llevarlo a Riquelme. Sí. Para que no juegue de última, Sí, pero sí, estaba en sí, condiciones. sí. Bueno, Como te digo, como les digo, algún día tocaremos el tema Bielsa, que para mí es... yo entiendo, yo considero, desde mi absoluta humildad, que sé bastante de fútbol, porque miro mucho fútbol, y es un tema, para mí, polémico hablar de Bielsa a favor. Yo no hablo nunca a favor de Bielsa, jamás. a mí Más Bielsa- allá de la enseñanza que puede dejar, pero en cuanto al el término estrictamente futbolístico, yo nunca tendría mi equipo a Bielsa, jamás. Mira, yo creo que los planteos de Bielsa, el fútbol al que intenta jugar es interesante. Sí creo que ha tenido pocos éxitos en cuanto a los títulos, pongamos. Tiene otros éxitos que a mí me parecen valiosos, pero es un técnico que si yo tuviera un equipo grande no lo llamaría. No. Me gusta más Bielsa como un tipo... lo que más me gusta de Bielsa son sus conferencias de prensa, y sostengo que el mundo, no el fútbol, el mundo funcionaría mejor con una persona con los valores de Marcelo Bielsa. Para mí es un tipo que cada vez que lo escucho hablar me enseña algo. Totalmente de acuerdo. Un Ahora, formador de jugadores, que a mí me parece que está muy bien eso. Los mejores jugadores que él ha dirigido, si bien no han ganado nada con él, hablan maravillas. Habla maravillas, sí, sí, sí. Y me totalmente. parece un técnico que tiene un valor muy grande. Ahora, en cuanto a lo puntualmente técnico, estrategia futbolística, mira, parece es súper cuestionable. A mí me gusta, pero entiendo que hay una cuestión del personaje que lo convierte casi en un cuestionable. Exacto. Y lo que yo digo de lo que me gusta de él, un poco lo lamento también por una cuestión de que es la excepción a la regla. ¿Cuántos técnicos hay en el mundo que se los valore por formar jugadores y enseñarle a sus dirigidos y ser un declarante interesante cuando hace una conferencia de prensa, más allá de que gane o no gane títulos? Bielsa. Sí, solamente. Porque después hay otro que... En ese sentido me parece bastante hipócrita. En el sentido de, sí,
Bielsa es, y todo lo que decimos de Bielsa para mí está muy bien, pero ¿por qué solamente Bielsa? Es el único tipo con valores y formador y que tenga... No, para mí no. Que deje enseñanzas más allá de los títulos. No es el No, único. no es el único, no es el único. Tenemos casos de... Y lo valoro y lo quiero, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Tenemos casos de técnicos mega exitosos que están a la altura de las cuestiones verbales de Bielsa. Ancelotti para mí es una eminencia. Klopp, de los más jóvenes. Bueno, Guardiola es un alumno directo de Bielsa, ¿no? Habla muy bien, se expresa muy bien. Y después tenés no me acuerdo el nombre ahora, porque lo escucho bastante cuando tengo la oportunidad de escucharlo, el técnico que es el técnico ahora del Múnich. Es un tipo joven también. Sí, es un no nombre tengo impronunciable también, tanto digamos, están a la fútbol altura y internacional. con otra realidad también, ¿no? Vamos. Pero no, claro. Sí, a mí me encantan los técnicos que cuando hablan se enfocan en la parte humana del jugador, de alguna manera es, entre comillas, visto como un padre, si se quiere. Incluso Bielsa cuando habla de la sociedad es un tipo muy interesante. Totalmente, sí. Y no hay tantos técnicos que enseñen a ese nivel, por ahí sin despegarse un poco de la temática del fútbol, pero siendo muy claro en lo que quiere decir. Es un gran analista del periodismo, por ejemplo, y de los medios de comunicación, y a mí me parece súper interesante, pero creo que funcionaríamos mejor si midiéramos el éxito desde otro lugar, porque con Bielsa la excepción sí la hacemos, pero con, qué sé yo, Capa es un perdedor para todos, Claro. por ejemplo, Claro. por nombrar a uno solo, ¿no? Hay unos cuantos. Valdano, ¿no? Valdano es otro caso. Bueno, son todos perdedores menos Bielsa. Claro. Bueno, Expedientes Birman de mayo, no sabemos de qué vamos a hablar en junio. Sugieran lo que quieran, comenten, hagan lo que se les antoje. Pronto en YouTube, en el canal de Circo Romano, en mi canal personal, en la página circoromano.com.ar. Un abrazo a todos, muchas gracias y continuamos en un rato, ¿no, Moro? Continuamos después. Gracias, Andrés, por la columna, obviamente. Pero por favor, Y vamos a hablar de cervecita en un rato, ya entrando al final del mientras programa. tomamos agua. Sí. Ahí vamos a ver si hay una gestión por ahí. Vamos a escuchar música.